¿Qué ocurre en el cerebro humano en los últimos minutos antes de morir? En el momento exacto en que el corazón se detiene, el cerebro no muere. Hace algo completamente inesperado. Se activa. Y lo que ocurre durante esos minutos finales es tan extraordinario que los científicos llevan décadas intentando explicarlo sin ponerse de acuerdo. Imagina que tu cuerpo deja de funcionar, pero tu mente enciende todas sus luces a la vez. Durante siglos, la muerte fue considerada un apagón instantáneo. El corazón para, el oxígeno deja de llegar al cerebro y todo se acaba. Punto. Pero en 2013, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron algo que sacudió la neurociencia. Cuando inducían un paro cardíaco en ratas de laboratorio, sus cerebros no se apagaban. Al contrario, registraban una explosión masiva de actividad neuronal, mayor incluso que cuando los animales estaban completamente despiertos y alerta. Las ondas cerebrales se disparaban a frecuencias altísimas, y esto ocurría en los primeros 30 segundos tras la muerte clínica. La pregunta inevitable es, ¿pasa lo mismo en humanos? En 2023, un equipo de la Universidad de Michigan volvió a publicar un estudio, esta vez con pacientes humanos. Monitorizaron los cerebros de 4 personas en coma que fueron desconectadas del soporte vital. Lo que encontraron fue impactante. 2 de los 4 pacientes mostraron una actividad gamma extremadamente intensa justo en el momento de la muerte. Las ondas gamma son las asociadas a la conciencia, a la atención plena, a los estados de mayor lucidez mental. Aparecían en regiones del cerebro vinculadas al procesamiento visual, a la memoria y a experiencias de alto nivel cognitivo. ¿Qué significa eso? Que en el instante de morir, algunas personas podrían estar experimentando algo que el cerebro, en su último esfuerzo, genera por su propia cuenta. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La teoría más aceptada tiene que ver con el calcio. Cuando el oxígeno deja de llegar, las células nerviosas pierden el control de sus membranas. El calcio entra en masa en las neuronas y las dispara todas a la vez, como si se hubiera cortado el freno de emergencia de un tren a toda velocidad. Es una tormenta eléctrica final, caótica, masiva y aparentemente significativa. Algunos investigadores creen que esta descarga podría ser el mecanismo biológico detrás de algo que millones de personas en todo el mundo han descrito: las experiencias cercanas a la muerte, la visión del túnel, la sensación de flotar, el repaso de la propia vida, la luz al final, o algo parecido a tener un orgasmo. ¡Ay, Dios mío, me vengo! Sigue, sigue. Ari li 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 dumbi dumbi hor. Ja 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 ja. Lo que durante siglos se interpretó como prueba de vida después de la muerte podría tener, en parte, una explicación neurológica muy concreta. Uno de los fenómenos más documentados es el llamado Life Review, o repaso de vida. Personas que han sido reanimadas tras un paro cardíaco describen haber visto escenas completas de su pasado, con una nitidez y una carga emocional que superaban cualquier recuerdo normal. No imágenes sueltas, secuencias detalladas, con sensaciones físicas, con emociones, como si el cerebro estuviera reproduciendo su propia filmografía a máxima velocidad. Pia van der Linden, neuróloga del Hospital Universitario de Lieja, aparte de tener un nombre muy ridículo y gracioso, ha estudiado cientos de estos testimonios. Lo que más llama la atención, según sus investigaciones, es que estos recuerdos aparecen con una coherencia y una riqueza sensorial que no corresponden a ningún estado alterado conocido. Son demasiado vívidos para ser sueños, demasiado organizados para ser alucinaciones aleatorias. ¿Podría el cerebro, en sus últimos instantes, acceder a recuerdos que normalmente están sepultados bajo capas de olvido? Hay algo más que los datos revelan y que pocas veces se menciona. El tiempo subjetivo parece distorsionarse.
Las personas que sobreviven a estas experiencias a menudo reportan que vivieron minutos o incluso horas de experiencias en lo que, objetivamente, fueron segundos de actividad cerebral. La percepción del tiempo se fragmenta. El cerebro, sin el anclaje del cuerpo físico y sus ritmos biológicos, parece flotar fuera de cualquier medida temporal convencional. Esto encaja con lo que sabemos sobre el lóbulo temporal, una región clave en la experiencia de la muerte. Estimular eléctricamente el lóbulo temporal, algo que se hace durante ciertas cirugías de epilepsia, puede provocar exactamente los mismos fenómenos: sensación de presencia ajena, repaso de memorias, distorsión temporal, incluso una sensación de profunda paz o de significado cósmico. El cerebro puede fabricar todo eso. Lo hace. La pregunta que divide a los científicos es si fabricarlo implica que no es real o simplemente que ocurre de una manera diferente a lo que imaginábamos. Otro dato que pocas personas conocen tiene que ver con la conciencia residual. En 2014, el cardiólogo Sam Parnia publicó el estudio AWARE, el más amplio realizado hasta entonces, sobre experiencias cercanas a la muerte. Uno de los casos documentados fue el de un paciente que, durante un paro cardíaco, en el que estuvo clínicamente muerto durante varios minutos, describió con exactitud lo que ocurrió en la sala. Los movimientos del equipo médico, las palabras exactas que se dijeron, incluso los objetos que estaban sobre las mesas. Todo verificado después por el personal de urgencias. Eso no cuadra con un cerebro que simplemente se apaga. Lo que la neurociencia está descubriendo, lentamente y con mucha cautela, es que la frontera entre la vida y la muerte no es una línea, es una zona. Una transición biológica con etapas, con procesos activos, con algo que ocurre y que todavía no sabemos describir del todo bien. La muerte clínica, cuando el corazón para, no es lo mismo que la muerte biológica, cuando las células cerebrales se destruyen de forma irreversible. Entre una y otra existe una ventana, y en esa ventana, el cerebro humano hace cosas que nadie esperaba. Quizás lo más impactante de todo esto no es lo que descubrimos sobre la muerte, es lo que descubrimos sobre la conciencia. Si el cerebro puede generar experiencias tan intensas, tan complejas y tan cargadas de significado en sus últimos segundos, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de lo que llamamos estar vivo? ¿Y qué nos dice sobre todo lo que la mente humana es capaz de hacer cuando los límites desaparecen? La ciencia no tiene aún todas las respuestas, pero cada vez que un investigador conecta un electrodo a un cráneo en el momento final, descubre que el cerebro, hasta el último instante, sigue siendo el órgano más sorprendente del universo conocido.